Este salmo es una porción que generalmente utilizamos para hablar de la creación de Dios. Pero no sé si usted se fijó que el salmo pareciera ser que da un brinco demasiado abrupto. Del capítulo 1 al capítulo 6, el salmo está hablando de la creación y luego del 7 en adelante empieza a hablar de la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, ¿el salmo habla de la creación o habla de la palabra? El objetivo del salmo es hablar y reforzar lo que es la palabra de Dios para nosotros. Pero algo muy importante que está haciendo aquí el salmista, que está haciendo David, es dejarnos demasiado claro el poder de la palabra de Dios. Primeramente, lo que el salmo nos dice es, los cielos lo que hacen es proclamar la gloria de Dios. Proclaman la gloria de Dios. Pero el hecho de que la proclaman tiene que ver con algo que principalmente ya ha sido decretado. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y sabemos que es una cuestión de lenguaje poético, porque si nos vamos al Génesis, entendemos que Dios no agarró el mundo como si fuera plastilina, o bueno, ya para los chavorrucos o ya para los grandes entendemos que es plastilina, ahora ya es como si Dios hubiera agarrado masa moldeable y empezara a trabajar con ella. No lo agarró con sus manos, lo hizo únicamente por medio de su palabra. Dice, un día emite palabra, otro día, una noche, a otra noche declara sabiduría. Fíjese, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El Salmo está enfatizando la voz de Dios, tanto que la voz de Dios tiene poder para poder crear. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del otro mundo sus palabras. Y fíjese lo interesante, porque pone como ejemplo al sol. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Mire lo que dice esta versión. Dice, el sol salió en extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo y nada puede ocultarse de su calor. Digo, el 5, y irrumpe como novio radiante luego de su boda, se alegra como un gran atleta ansioso por correr su carrera. Lo que el Salmo nos está diciendo es que Dios, y sabemos esto que lo hizo el cuarto día, por el Génesis, Dios le dijo al sol, sol, este es tu objetivo. ¿Vas a salir? Que nosotros sabemos en sí que el sol no sale. Recuerde el lenguaje poético porque hasta en eso a veces caen gordos los evolucionistas. Es que no estás utilizando correctamente las palabras. Pues sí, ya sabemos que el sol no sale, pero no decimos, ay, en la mañana no levantamos y decimos, ay, bendito Dios que el movimiento de traslación de la Tierra de 24 horas ha llegado otra vez a donde mismo y el sol está otra vez donde mismo. No, sale el sol, pero fíjese lo que está diciendo aquí. Es como si Dios le hubiera dicho al sol, sol, este es tu objetivo. Este es tu objetivo. Y cada día lo vas a hacer. Cada día vas a salir y le vas a irradiar calor a la tierra. Y lo que está diciendo aquí el versículo 5 es de que el sol está ansioso de hacer lo que Dios le dijo. ¿Cuál novio? ¿Cuál recién casado? ¿Cuál atleta que está preparado? Es como ya son ahorita las 5 y cachito y el sol. Ahora sí, ahí te va. Este va a ser mi mejor día y ahora voy a calentar, pero bonito. Ahorita lo estamos notando. Y ahora sí voy a hacer lo mejor de mí porque Dios me está diciendo que lo haga. El objetivo de los primeros versículos de este salmo no es hablar de la creación, sino dar a entender que todo lo que Dios ha instituido con su palabra, el objetivo de hacer es cumplirlo. Y es bien importante que nosotros podamos entender esa verdad, porque el sol es un objeto de estudio. El sol es un objeto de estudio. Ninguno de nosotros, ningún científico, ni los que fueron hace tiempo a estar en el lado oscuro de la luna, que duraron durante unos días, nadie dijo, vamos a cambiar la luna de curso. Vamos a modificar el movimiento de rotación de la luna alrededor de la Tierra. Son objetos de estudio. Lo que Dios ha hecho es objeto de estudio. Nadie es tan insensato como para decir, vamos a cambiar el curso de la luna, ni mucho menos el curso del sol. Fíjese lo que está diciendo David. Algo tan grande
el hombre ni siquiera tiene la capacidad de gobernarlo. La palabra de Dios es tan poderosa que el sol es gobernado y está ansioso por cumplir todo lo que Dios ha hecho. Hermano, no encuentro mejor introducción para hablar de la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios y la misma naturaleza, incluyendo el astro en nuestro sistema solar, obviamente menos ingobernable y que incluso ni podemos estudiarlo tan de cerca, ese astro está ansioso por cumplir lo que Dios dice, siendo un astro tan poderoso que sin él obviamente la vida sería imposible. La idea central es que la palabra de Dios constituye todo y no podemos sacar nada del curso de la palabra de Dios. La naturaleza no nos salva. Sí despierta asombro, y en ese mismo asombro, la misma palabra de Dios tiene ese poder. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender nosotros del sol? Pregunta, ¿estaremos ansiosos por cumplir lo que Dios dice en su palabra? Si la respuesta es no, posiblemente, hermano, es porque la palabra rebota, porque la palabra dura poco o porque la palabra está ahogada. Ya me estoy explicando ahora con todo el ejemplo del principio, ¿verdad? Porque o rebota o dura poco o porque la palabra de Dios ahorita le estamos ahogando con otras cosas. Mientras más contemplamos, no solamente la creación, mientras más contemplamos lo que Dios nos dice, hermano, más sencillo va a poder ser primero comprenderlo, porque no podemos realizar algo que incluso ni siquiera comprendemos. Y va a haber momentos en los que la palabra de Dios no la vamos a poder comprender. Únicamente lo que vamos a tener que hacer es obedecerla, porque ahí es donde va a entrar la fe. Cuando Jesús le dice a Pedro, echa la red, Señor, llevamos todo el día. Y Pedro dice, bueno, lo haré en tu nombre. En tu nombre. Hermano, es donde entra la fe. ¿Y por qué es necesario todo esto? Es entonces ahora sí donde podemos ir a los versículos primero del 7 al 11, que nos hablan de que Dios se revela a través de su palabra. Dice, y le digo, lo voy a leer en esta versión, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. No sé si usted se ha topado con que hay gente que no puede cambiar. Y donde conoce usted creyentes que llevan mucho tiempo en la iglesia y que en ocasiones decimos, caray, pues este cuate, ¿cuándo va a cambiar? Pues la respuesta es bien sencilla, cuando se someta a la palabra de Dios. Lo que nosotros leímos en la Reina Valera 60 nos dice, convierte en el alma. Convierte en el alma. Pero esta versión me gustó porque dice, reavivan. Reavivan. Cuando la leí en esta versión a mí me encantó y hermano, tuve que cambiar mi oración. No solamente en el hecho de conviérteme, porque hay momentos, hermano, en los que uno se siente derrotado, en los que uno se siente triste. Y lo menciono esto porque es algo que obviamente a todos nos ha tocado vivir y creo que se va a identificar con esto, de que a veces no podemos romantizar los procesos. Que sabemos que Dios va a obrar, que sabemos que Dios va a hacer algo, pero el hecho de que sepamos que Dios va a hacer algo en ese momento no me quita la tristeza. ¿Sí me estoy explicando, verdad? O sea, el hecho que sepa que Dios va a obrar no me quita la aflicción que en ese momento tengo en mi corazón. Por eso le digo, no podemos romantizar el proceso. ¿Qué decía el salmista cuando había dolor? Expresaba su dolor. ¿Qué hacía el salmista cuando había gozo? Expresaba su gozo. Si ahorita hay dolor en tu corazón,
Háblalo, creo que no hay mejor persona con la que lo puedas hablar. Pero si hay dolor ahorita en tu corazón, exprésalo con Dios, pero también vea su palabra. Y por eso le digo que cuando leí este salmo, que no solamente era convierte, yo sí le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Reavívame. Si se pudiera, así como el anuncio, báñame con cest para que me vuelva a la vida. Vuelve a levantarme. Reanímame. Pero ¿qué es lo que nos dice que nos va a reanimar? Ahí te va, la palmadita en el hombro. No, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué cree que a veces no estamos tan reavivados como Dios quiere que estemos? Porque no vamos a la palabra. Usted sabe, soy psicólogo de profesión, y la gran pregunta entre la psicología y la consejería bíblica. La psicología va a los sentimientos. Y yo sí le puedo decir, la utilizo como recurso para poder saber por qué la gente siente eso y no menospreciar lo que la gente siente. Pero el detalle es de que la psicología nos llega a eso. ¿Cómo te sientes? Quiérete a ti mismo, acéptate, ok, una cuestión personal. Pero la palabra de Dios nos lleva a una santificación. ¿Cuál es la gran diferencia? Esa. Y sin santidad, nadie verá al Señor. El objetivo de la consejería bíblica es de que la persona sea como Cristo, pero no va a poder ser como Cristo y no va a poder ser reavivada como Cristo y no va a poder tener el carácter de Cristo si primeramente no va a la palabra. Esto es un reto, hermanos, que todos debemos de tener día con día. Nos dice, es perfecta, cumple un propósito. La palabra perfección tiene que ver con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Restaurar el alma. Tiene un propósito también de hace sabio al sencillo. Pero ojo, ¿a quién? Al sencillo, al de la tierra dura, que llega la semilla y ¡pum! Nomás rebota. Al de la tierra dura. ¿A quién hace sabio? Al de la tierra que cae y que sigue regando la misma palabra. Y que sigue alimentando la palabra. Nos habla de que es una palabra digna de confianza para poder transformar el corazón de la persona. Una palabra que tiene que ver con entendimiento, porque algunas versiones católicas antiguas, la palabra necio la traducen como sin seso. Sin seso, o sea, descerebrado. O sea, imagínense, el descerebrado cree en su corazón, dice en su corazón, no hay Dios. Oiga, creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan eso, ni como ofensa, ni como cariño, ni aunque nos lo digan bonito. Ay, mira que cómo anda descerebradito, mijo. A nadie. Y lo contrario, hacen sabio al sencillo. La palabra de Dios es recta y tiene el objetivo de alegrar el corazón, pero fíjese también, como la palabra de Dios ilumina los ojos, eso nos habla y nos dice que la palabra de Dios también es una palabra clara. Es clara. Dígame si sí o si no los mandamientos son claros. No más que a veces nosotros, como nos gusta, hay andarle dando otros significados y queriéndonos salir con la nuestra. No, es que aquí no es lo que quiere decir, sino que dice otra cosa. En los ejemplos, ahorita que vimos en Lucas, en ese mismo capítulo 8, menciona de los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Y Jesús dice, los que hacen su voluntad es mi hermano, pero no dice que María llegó con sus hermanos. ¿Y qué hacen? No, es que no son los hermanos de Jesús, porque antes los hermanos eran primos y los familiares cercanos eran primos, entonces no son los hermanos. Hermano, son hermanos, es clara, son hermanos, pero nos gusta andarle buscando otros significados. Y en el español es clara y en el griego no se diga más, porque si aquí ya se lo paso ahora sí, como una cuestión de refutar, cuando dicen eso de que son primos, la palabra en el griego, adelphos, que es la palabra que quiere decir hermano, la palabra adelphos quiere decir de la misma matriz. Los que salieron de la misma matriz. Así que ahí no hay pierde. ¿De dónde salieron los hermanos de Jesús? De la misma matriz de donde salió Jesús. No hay de otra. Son hermanos. Y el griego, la palabra es clara. Es una palabra que es inmutable porque permanece para siempre.
pero ¿qué tiene que pasar para que la semilla permanezca para siempre? ¿Tiene que rebotar en el camino? ¿Tiene que perderse en pedregales? ¿Tiene que ahogarse por medio de los espinos? No. Tiene que permanecer y tiene que regarla. Y tenemos que regarla, o sea, la palabra es verdadera y totalmente justa. No basta con contemplar solamente la obra de Dios, o incluso no basta con solamente escuchar la palabra. Debemos de ir a la palabra, no solamente para conocerla, sino también a la palabra para transformarlas, para transformarnos. La palabra tiene una vigencia eterna y es totalmente justa. Dice, deseables son más que el oro. Y está repitiendo una idea maravillosa en ese pasaje. Y son dulces más que la miel. El oro y la miel tienen cualidades similares, cada una obviamente, el oro en el metal y la miel en el alimento. El oro es el único metal que no se oxida. Es el único metal que siempre permanece en su misma composición. Usted puede dejar aquí un anillo de oro y no se oxida. Se podrá llenar a lo mejor de sarro, pero no se va a oxidar. Y la miel tiene otra cualidad. Es el único alimento que no se hace malo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué David estará mencionando esto? Deseables son más que el oro. ¿Por qué el oro es deseable? Sabemos que es el metal de los reyes. Hay una serie, La Casa de Papel, de que el objetivo, obviamente en uno de los capítulos de las temporadas, es robar oro. Se roban toda una reserva del oro de España, y cuando la roban, pretenden devolverla, pero devuelven lingotes de latón. Y obviamente hay un problema. ¿Por qué? Porque el latón no tiene las mismas propiedades que el oro. El oro no solamente no es un metal que no se oxida, es el metal que es mejor conductor de electricidad. Es el metal más moldeable, no por eso es el metal de los reyes. Y fíjese, si usted ahorita le dijeran, ¿quieres un lingote de oro? Que es un dineral, o sea, el gramo de oro creo que está en 2,000 y cacho de pesos, el gramo. Ahora imagínese un lingote, que creo que son aproximadamente 10 y cacho de kilos. ¿Qué quieres? ¿Este lingote de oro? ¿O quieres este lingote de aluminio para que lo lleves al kilo y lo vendas? ¿Qué es más deseable? Y ahí entraría la pregunta de reflexión. ¿Si deseamos así la palabra? Un ejercicio, se lo paso en cuestión de terapia, porque muchas veces decimos, es que no puedo. Ok. Muchas veces decimos no puedo y no quiero. ¿Qué pasa si cambiamos la palabra puedo a necesito? Es que no puedo cuidarme, o es que no puedo hacer esto, no puedo hacer la tarea. ¿Qué pasa si cambiamos la palabra puedo a la palabra necesito? Si cambiamos la palabra puedo a la palabra necesito, vamos a buscar la forma de poder. Hermano, es que, pues no, como que no puedo leer la palabra todos los días. Hermano, es que como que a veces no me nace leer la palabra todos los días. Bueno, ¿qué sucede si hacemos el ejercicio de cambiar la palabra puedo y quiero por necesito? Si usted lo aplica con los enfermos, y yo lo he aplicado con algunos pacientes, porque les he dicho, es que ahorita tú tienes espiritualmente estás enfermo. Y la medicina, aquí está, se llama bibliamicina. Y me dices que no puedo. Ok. Le digo, pues hay que hacerle como los enfermos. Cuando una persona está enferma y una persona está en el hospital, no le traen el pescadote, ¡pum! No le traen el tibonzote. No, ¿qué le traen? Le traen su caldito y le traen su gelatinita. Poquito a poquito. Y así con algunos pacientes, así lo digo. ¿Te comiste tu gelatinita? Estoy enfermo y es que no puedo.
Se comió su caldito. Un pasaje, un versículo, pero que no falte. Y créame que muchas veces el hambre poco a poco se va a ir desarrollando. Y eso es lo que Dios no, eso es lo que Dios nos pide, para que lleguemos al punto de ser como ese astro que dice, quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y por último, los versículos del 12 al 14. Dice, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y de la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, roca mía y mi redentor. ¿Aquí de qué está hablando? Aquí nos está hablando de que tarde o temprano se va a revelar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y nos habla de que la palabra de Dios es algo tan poderoso que en su momento se va a revelar. En algún momento va a salir, en algún momento va a expresar un cambio, en algún momento va a hacer algo. Después no solamente de hacernos ver que la creación cumple la palabra de Dios, y luego después de hacernos ver que la palabra de Dios tiene propósitos maravillosos para nosotros, ahora nos habla de que la palabra de Dios, si no está parte de la creación, si no está parte de todos esos propósitos poderosos, tampoco la palabra de Dios tampoco va a ser ajena a mí ni a mi transformación. En algún momento. Primero, dice, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Esos puntos ciegos que incluso hasta ya nos acostumbramos, que incluso hasta ya los vemos como normales. Oiga, hermano, ¿y usted por qué trae por qué trae ahí como 200 pesos en la cartera, en la guantera del carro? Ah, no, pues es que es por si me multan para darle mordida al tránsito y que no me pare. Hermano, eso es pecado. ¿A poco? ¿En serio? O sea, menciono un ejemplo así de absurdo, pero en cuántas cosas las vemos así de absurda, de que, ay, ¿a poco? ¿A poco decirle groserías a mi papá, a mi mamá es pecado? O lo que usted piense que a lo mejor no son tan graves. Primero, ¿cómo puedo conocer? Pero fíjese la progresión. Fíjese la progresión que primero que menciona David. Primero David dice, límpiame. Y luego posteriormente David menciona otra idea, protégeme de pecar deliberadamente. Y luego tercera, no permitas que el pecado me domine. Oiga, me encanta todo esto. Me encanta todo esto. Porque primero es, límpiame. O sea, no puedo llegar delante de Dios y exponerme la palabra y decir, ¿sabes qué, Señor? Este día limpiecito. Nada. No puedo llegar así. No puedo llegar delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? No hay cosas en las cuales este día, esta semana, yo no haya fallado delante de ti. Pero ¿qué dice David primero? Límpiame. Quítalas. Hermano, ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo limpia, pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Protégeme. Ahora que ya soy consciente de ese pecado, ahora que ya soy consciente de esa situación, protégeme de hacerlo intencionalmente y deliberadamente. ¿Qué pasa si lo hago? Señor, vuelvo a repetir el ciclo, repita. Señor, límpiame. Y luego, protégeme. Y luego, no permitas que el pecado me domine. Oiga, pastor, ¿y qué pasa si lo hago? Vuelvo a repetir. ¿Y cuántas veces? Las que sean necesarias, vuelvo a repetirlas. Vuelvo a repetirlas hasta que no sea necesario protegerse del pecado deliberado. ¿Cuándo? Hasta que ya estemos en la presencia de Dios. Este, hermano, es el circulito que todos los días tenemos que vivir. Señor, límpiame, protégeme y no permitas que el pecado me domine.
que las palabras de mi boca y de la meditación de mi corazón sean de mi agrado. Aquí Pablo, aquí ya la costumbre. Aquí David está hablando de una cuestión de integridad. Que lo que hay en mi corazón concuerde con lo que yo expreso. Obviamente, nosotros no solamente expresamos por medio de la boca, expresamos por medio de nuestras acciones, expresamos por medio de nuestros dedos, ¿verdad? Por medio de lo que expresamos en mensajes. Y aquí David es maravilloso porque no termina admirando al sol, al cielo. David termina rindiendo su corazón a Dios. Porque primero admira al cielo y luego posteriormente admira la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma y empieza a admirar de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Pero si se fija, admira la obra de Dios, que es por medio de su palabra, admira la palabra de Dios. Pero cuando entendemos eso, hermano, no hay de otra más que decir, ¿sabes qué, Señor? Lo único que puedo hacer es rendir mi corazón. Si el sol, que es ingobernable, que nadie puede cambiar su curso, está ansioso por hacer lo que tú le dijiste, porque yo que soy tan diminuto, porque yo que soy tan insignificante en comparación al sol, Señor, porque yo sí me rebelo contra ti, porque yo sí me rebelo. ¿Y qué pasa si también pensamos, Señor, si el sol tiene la capacidad de dominarlo, ¿para qué me espero también a que vengas y venga tu disciplina? ¿Para qué me espero? ¿Por qué mejor desde ahorita no me voy sometiendo? Por eso me gusta este salmo, que David no admira ya la creación al último, no admira a la misma palabra, sino que se termina rindiendo a Dios. Hermano, el propósito de la revelación divina es que conozcamos a Dios, nos acerquemos a Él, pero nos sometamos a Él, que vivamos para agradarlo. Por lo tanto, en esta lectura implica la examinación de Dios en nuestra vida, la corrección de Dios en nuestra vida, la limpieza de Dios en nuestra vida, el gobierno de Dios en nuestra vida y el agrado de nuestra vida hacia Dios. Fíjese, y lo vuelvo a repetir, el examen de Dios. Dios nos examina, Dios nos corrige, pero también Dios nos limpia. Dios nos gobierna y nosotros le agradamos. Me gusta porque no estamos viendo en este pasaje que si no somos acorde a Dios va a haber Dios nomás está esperando ver a quién se ejecuta. Así como si Dios tuviera las torretas prendidas y esperando a quién se para el alto para ahora sí ejecutarlo y ponerle la multa. No. Dios está ansioso de corregirnos, pero no una corrección a punta de dolor. Así, Ponchito, así se hace, mijo. Mira, así se hace. Y caigo, ¿sabes? Pues, bueno, pues te sano, pero ya el guamazo ya quién te lo quitó. No lo hiciste como yo te estaba diciendo. Pero ahí va la corrección. A esa corrección me refiero. Hay limpieza, hay gobierno de mis pensamientos. Porque si no está viendo esto, hermano, hay áreas de nuestra vida que todavía o son camino, o pedregales, o espino, y aspiramos a que sea palabra. ¿Y cuál es la esperanza, hermano? ¿Cuál es la esperanza? Obviamente sabemos de que debemos ver a Dios, de que debemos ir a la Biblia, de que debemos examinar nuestro corazón. Pero la esperanza es que ese camino que es duro, Dios lo puede ablandar. Esa es la esperanza. Ese camino que es duro, Dios lo puede ablandar. Ese camino que es pedregoso, Dios también puede hacer que la semilla penetre más fuerte. Y Dios puede quitar todas las piedras para que impiden que la semilla llegue más a fondo. Dios puede deshiervar el camino.
para que también esa tierra caiga y la palabra crezca. Es decir, Dios tiene la capacidad de que todos los tipos de tierra puedan ser tierra fértil. Por lo tanto, tiene la capacidad de que todo corazón pueda ser un corazón que le agrade a Dios. Y para ejemplo, tenemos al rey David. Para ese ejemplo tenemos al rey David. Créame, creo que el rey David en la actualidad no sería, a lo mejor sería el salmista invitado a los conciertos cristianos, pero posiblemente no sería el conferencista para enseñarnos tips o formas de cómo criar a nuestros hijos en sumisión a Dios. Ese no sería el rey David. Va a haber una conferencia para matrimonios y de crianza para nuestros hijos, de cómo llevarlos en sumisión a Dios sin que se peleen entre ellos y sin que te quieran matar en el intento. ¿Y quién va a ser el conferencista? El rey David. No, gracias. La conferencia se va a tratar de cómo guardar nuestro corazón de impureza sexual y luego, aparte de todo eso, sin hacer trampa y cómo vivir en el intento. Cómo ser leal a nuestros amigos. Cómo ser un gobernante que tome siempre en cuenta la palabra de Dios y que no siga consejos ni del diablo ni de otras personas. Pero algo que no podemos negar es que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque lo que podemos ver en los salmos es de que ese corazón duro, Dios lo ablandó. Esas piedras, Dios las quitó. Y esos espinos, Dios también deshiervó para que el corazón de David fuera acorde a Dios. Hermano, eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Y eso es lo que, si somos sus hijos, y eso es lo que Dios va a hacer incansablemente desde ahorita hasta que nos llame a su presencia. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque el interés en nosotros no lo vemos, o no solamente lo vemos en una cuestión de bendición material, Padre, sino podemos ver tu misericordia en nuestras vidas porque tu palabra ha estado presente, porque tu consejo ha estado presente, Señor. Gracias, Señor, porque no hay poder, no hay voluntad que pueda escaparse, Señor, de tu palabra. No lo hay. Pero ayúdanos, Padre, a entender eso. Si el sol está ansioso por obedecerte y yo no estoy ansioso por obedecerte, Padre, quiere decir de que lo malo no es tu ley, lo malo no es tu palabra, sino si yo no quiero obedecerte, Señor, tengo que examinar mi corazón. Y tienes que agarrar el pico, o tienes que agarrar o tienes que quitar las piedras, o tienes que quitar los espinos, Padre. Porque ni tú estás mal, ni tu palabra. Tú eres perfecto, tú eres inmutable, tú eres poderoso, tú eres sabio, Señor. El error no puede estar en ti y el error no puede estar en tu palabra. Por tanto, Señor, como nos dice aquí el Salmo, reaviva la obra que has hecho en nosotros. Convierte nuestro corazón, Padre. Transforma nuestra mente. Pero sabemos, Señor, que eso no lo vamos a poder hacer si no vamos a ti, si no vamos a tu palabra, Señor. Podemos incluso hasta reconocer que nos hemos perdido grandes bendiciones tuyas. Nos hemos perdido de la bendición de que tu carácter ha sido renovado y transformado en nosotros, porque no hemos ido delante de ti, Padre. Te pido que disculpes nuestra necedad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, de nuestra necedad. Pero te agradecemos, Señor, infinitamente que tu misericordia se manifiesta porque tu mensaje, tu palabra la seguimos escuchando.
Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que seamos una congregación que escuche y que va la palabra para ser limpio, que va la palabra para ser corregido, que va la palabra para persistir en ella, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de mis hermanos y gracias, Señor, por este día. En tu nombre oramos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.